Hola, ¿cómo están? De nuevo estamos acá en Para Compartir, el programa de Sil Romero y Pato Brusa, que se emite desde La Plata, Argentina, para el mundo. Me llamo El Villorio y comparto desde aquí con vosotros los sueños de las personalidades que nos visitan, cuya concreción les va a resultar apasionante y los va a inspirar. Los va a inspirar. A pesar de que trato a Ida Kemmelmacher de Carlucci desde hace más de 50 años, nunca dejan de sorprenderme y admirarme los logros de esta persona excepcional. No conozco otra realmente que se aproxime a su trayectoria. Tratando de establecer un paralelo con alguna mujer de la historia, viene de inmediato a mi mente la figura de Marie Curie. Ambas constituyen arquetipos como cultoras de las ciencias a las que se dedicaron. Su desempeño exorbita cualquier modelo, por elevado que fuera. A todos sus títulos académicos, obtenidos la mayoría de ellos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Mendoza, porque ella es una mendocina de pura cepa. Cabe agregar que ha dictado más de 1000 conferencias, 1000 en Argentina y más de 300 en ámbitos académicos de 32 países. ¿Qué les parece? Creo que es la única persona que obtuvo 3 premios Conex de platino y uno de brillante como la personalidad más destacada en humanidades durante toda una década. Bueno, además condujo casi 600 cursos de posgrado, etcétera. Es impresionante la trayectoria de Aida y es realmente imposible enumerar siquiera la cantidad de premios y distinciones obtenidas en el país y en el extranjero, como por ejemplo doctorados honoris causa en Argentina, en Francia, en Perú, en Colombia, en México, en Cuba. Bueno, es miembro de la Real Academia de Derecho y Jurisprudencia de España, también es miembro de todas las academias habidas y por haber de nuestro país, por supuesto. Bueno, fue la primera mujer que integró la Corte en su provincia natal de Mendoza, función que desempeñó durante 26 años. Bueno, su prestigio le valió ser mencionada insistentemente como posible miembro de la Corte Nacional en muchas oportunidades, además de ser una tratadista prolífica y eximia, cualidad que también debe atribuirse a su labor como docente. Habría mucho, pero muchísimo más para decir, pero no es posible en el acotado espacio en el que disponemos para presentarla. Es un enorme, pero enorme honor recibirla en este programa, una alegría. Bienvenida, Aida. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias por estar acá. Hola, muy buenas tardes. Bueno, gracias por esta presentación tan cariñosa y que realmente, bueno, me compromete tantísimo que después de todo lo que has dicho, no sé si no vamos a dejar desilusionados a nuestros oyentes. No, de ninguna manera. Bueno, así que De- muchas gracias, Elvira, por esta invitación, que esperamos nuestra conversación le interese a tus muchísimos oyentes en este programa que con tanto prestigio te has sabido formar a lo largo de todo este tiempo. Gracias, muchas gracias, Aida. Mira, no voy a formularte la primera pregunta que siempre hago habitualmente sobre la vocación, porque descarto que, como muchos genios, fue algún nato en vos. Te has dedicado al derecho en todas sus proyecciones, magistratura, docencia, literatura jurídica, y en todas has descollado. Hay un tema que campea en todas ellas y es el tema de la interpretación del derecho.
¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, has puesto el dedo en el punto central, en mi opinión, porque gran parte de lo que podemos hacer o dejar de hacer en el derecho depende de cómo interpretamos, es decir, ¿qué entendemos nosotros frente a una norma que tenemos que aplicar en el caso concreto? Hay gente, tanto desde la magistratura como desde el libro, la docencia, etcétera, todos estos aspectos que vos has señalado, que buscan en ese articulito, en esa norma, ¿qué quiso decir el que la redactó? Bueno, esa forma de trabajar, qué quiso decir el que la redactó, es en general una manera, en mi opinión, errónea de trabajar con el derecho, porque la sociedad es muy cambiante y si nosotros intentamos interpretar y aplicar normas que a lo mejor tienen 50, 60 años, pensá, por ejemplo, en importantísimos tratados internacionales que estamos aplicando todos los días, como la Convención Internacional de los Derechos del Niño o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que ya tienen sus años. Y si las vamos a estar interpretando y aplicando conforme una sociedad de prácticamente medio siglo atrás, pues esa interpretación y esa aplicación no le va a servir a la gente. Exacto. Tenemos que tratar de interpretar y aplicar las normas conforme los fines, las finalidades que se tienen en el momento de la aplicación. Voy a darles un ejemplo a tu audiencia que no sea audiencia jurídica. Sí. Supónganse, hay en una convención un artículo que dice toda persona tiene derecho a la protección de su vida familiar. Bueno, ¿qué se interpretaba por vida familiar hace 50 años? Si hace 50 años una pareja de personas del mismo sexo venía a decir, protéjame mi vida familiar, por supuesto, desde la judicatura y de todos lados le iban a decir, ¿y usted de qué me está hablando? La vida familiar de una pareja es de una pareja que está conformada por personas de distinto sexo. Bueno, resulta que hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una decisión que tiene ya del año 2017, sostiene que todos los países latinoamericanos tienen que hacer lo que hizo la Argentina, o sea, dictar una ley que acepte esto que llamamos el matrimonio igualitario, o sea, que todas las personas puedan celebrar matrimonio. ¿Esto por qué es posible? Si la Convención Interamericana está igual, no se cambió desde que se dictó a mitad del siglo pasado. Esto es así porque se hace esto que se llama una interpretación dinámica de los textos, no mirar hacia atrás, sino mirar en el momento en el que estamos aplicando las normas. Perfecto. Y esto es importantísimo. Pensá, por ejemplo, Elvira, en los derechos del niño, ¿cierto? Entonces, la Convención Internacional de los Derechos del Niño se aprobó en el año 1989. Parece ayer para personas como vos y como yo, pero pensá cómo ha cambiado el mundo de la niñez desde que esta convención se aprobó ahora. Es otro mundo. Los niños viven en otro mundo, viven en un mundo informático. No es que usen Internet, sino que viven en Internet. Entonces nosotros esa convención la tenemos que estar aplicando e interpretando conforme el mundo actual. No podemos estar pensando en el siglo pasado, en un mundo absolutamente cambiante. Entonces, a mí me parece que uno de los elementos que me ha permitido a mí progresar, tanto como jueza o en mi actividad académica, etcétera, ha sido compartir
con muchísimos otros autores y con nuestra propia Corte, que viene Exacto. diciendo la interpretación evolutiva de las normas. Imagínate, ya en el año 1958, la Corte de Justicia de la Nación decía que no podíamos seguir interpretando ni la Constitución ni las leyes conforme los tiempos en los que se habían dictado, sino que había que dictarla conforme las necesidades del momento en el que estás dictando una sentencia o escribiendo un libro o lo que fuera. Claro. Y pienso entonces que esto ha sido para mí un elemento muy importante en mi vida. Y en materia de interpretación, otro elemento ha sido esto de creer que las leyes son claras y que no necesitan ser interpretadas. Mucha gente pone, como la ley es clara, no se necesita interpretación. Sí. Bueno, no hay leyes tan claras porque además el propio lenguaje cambia con el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, una palabra que pudo significar una cosa hace 20, 30 años, hoy tiene otro significado. Es la propia lengua la que va cambiando y por lo tanto es necesario también hacer esta interpretación de la que hablábamos antes. Y un tercer elemento, por decirlo así, de esto de ahora, es que el derecho siempre ha sido una ciencia que la gente, el que no está en el mundo del derecho, no lo entiende, o sea, cree que se utiliza un lenguaje confuso. Y efectivamente, tradicionalmente, hasta las sentencias se escribían en este lenguaje confuso, lleno de gerundios, considerando esto y lo otro. Bueno, yo hace muchos años que participo en una tendencia que hay en todo, no solamente en el derecho argentino, que cree que hay un derecho a entender el derecho. O sea, la gente necesita entender el derecho porque la gente tiene que cumplir. Entonces, ¿cómo va a cumplir con algo lo que no no entiende? Claro. Entonces, bueno, todos estos elementos que a vos a lo mejor te pueden parecer vinculados a otras áreas que no son estrictamente ese derecho que aprendíamos en la facultad, yo quiero que son elementos que me han servido a mí mucho en mi vida para desarrollarme, etcétera. Así que bueno, espero que la audiencia no jurídica haya entendido este tema de la interpretación. Ha sido clarísimo, realmente ha sido clarísimo. Y justamente vos estabas hablando de los cambios que se operan siempre en una sociedad y sobre todo acá en las últimas décadas, y has sido testigo privilegiado de esos cambios. Pero además has sido partícipe activa de las grandes transformaciones que tales cambios provocaran en el ámbito jurídico. De hecho, integraste la comisión que reformó el Código Civil, bueno, ya hace 10 años. Mira vos, parece ayer, como decís vos, parece ayer, pero hace 10 años. Con la perspectiva que otorga el tiempo, Aida, ¿cuáles fueron, en tu opinión, las modificaciones que mayor incidencia tuvieron en la comunidad? Bueno, como vos sabéis, Elvira, cuando un código se reforma, y sobre todo en este caso que se cambió, que se sustituyó, un código que aunque había tenido muchas modificaciones, venía de los tiempos de Vélez Sarsfield. O sea, nuestro código originario, aunque con muchísimas reformas producidas a lo largo de los años, se dictó en una época, en el siglo XIX. Imagínate, no había ni electricidad. Eran los tiempos en los que no había internet, no había electricidad. Bueno, como digo, ese código magnífico, dictado para su época y ante las necesidades que la Argentina tenía cuando se estaba institucionalizando, ese código magnífico tuvo muchísimas reformas a lo largo de los tiempos. Pero llegó un momento en que nosotros entendimos que había que sustituir el texto, que había que cambiar ese texto. No para cambiar todo el derecho, porque el derecho todo no se puede cambiar. Siempre, en todo proceso, hay cosas que se conservan porque son buenas y porque a su vez se han venido
desarrollando a lo largo del tiempo y ya hay una jurisprudencia estable y en eso genera seguridad jurídica, etcétera, y otras cosas que es necesario transformar o cambiar. Por supuesto que el mundo de los negocios y el mundo patrimonial también ha cambiado muchísimo, ¿m? Y no se podía mantener todo lo que venía, especialmente Imposible. por una gran reforma que tuvo nuestro Código Civil gracias a un gran maestro del derecho, que fue el maestro Guillermo Borda, por allá a los fines de los años 60, ¿no es cierto? La gran reforma de aquella ley que se 68. llamó 17711. Bueno, pero además de todas esas reformas tan importantes que se produjeron allí y que este código las mantiene, en realidad nosotros entendimos que lo más importante para ayornar, para poner al día, era que como este código recoge los tratados de derechos humanos y recoge esto que se llama el proceso de constitucionalización del derecho privado, debían incorporarse al Código Civil todos estos conceptos para ponernos en armonía con esos tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, en el derecho de familia, como decíamos recién, esto fue muy importante Muy porque importante. en los tratados de derechos humanos se reconocen muchas clases de familia, toda una pluralidad de formas familiares que ya las había recogido nuestra jurisprudencia, pero que había que trasladarlas al texto. En materia de persona, por ejemplo, los viejos sistemas de declaración de incapacidad de la gente, estos incapaces, estos insanos, estos dementes, hoy ni siquiera aceptamos esa terminología. Tenemos tratados internacionales de derechos humanos que hablan de estas personas con discapacidad. Entonces, todos estos conceptos debían incorporarse en forma clara y sistemática al Código Civil. No es que antes no estuvieran, pero teníamos que incorporarlas en forma sistemática. Por ejemplo, en materia de personas con discapacidad mental, por supuesto que antes del año 2015, que es cuando entra en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, ya teníamos las leyes de salud mental, etcétera, etcétera. Pero era necesario incorporar al código, porque el código, ¿qué es lo que tiene diferente de las leyes? Es como si fuera la columna vertebral. Claro. Entonces, un juez, lo primero que hace cuando se encuentra con un problema, o un abogado, cuando le plantean ese problema, lo primero que hace es ir al código. De ahí se deriva a leyes especiales. Entonces, cuando vos las normas las tenés incorporadas al Código Civil de forma clara, es como que traes el tratado al código. Claro. Entonces, el juez no tiene que andar buscando el tratado, lo tiene en Claro. el código, en ese instrumento que utiliza todos los días. Este Código Civil y Comercial, en el que nosotros hemos trabajado junto con 100 juristas de todo el país, ¿cómo empieza? Empiezan los artículos 1 y 2 diciendo que entre cuáles son las fuentes, o sea, qué es lo que provee, cuál es la normativa que provee a este código. Bueno, está el texto de este código, pero este código se analiza, se interpreta, se aplica a la luz de la Constitución Nacional, a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos en los que la Argentina ha sido parte. Entonces, esto es muy importante porque hay una nueva visión del derecho que no es esa separación, que una cosa es el derecho civil y otra cosa es el derecho constitucional. El derecho civil, ya lo decía Alberdi, en su gran polémica con Vélez Sarsfield, cuando Alberdi le decía a Vélez Sarsfield que el Código Civil y la Constitución tenían que mirar hacia el mismo lugar. No podía el Código Civil estar mirando hacia un lado y la Constitución hacia el otro. Y fíjate, Elvira, qué interesante que este gran debate histórico que nosotros tuvimos en nuestro país se gestó con un punto central
vinculado nada más ni nada menos que al matrimonio de las personas. ¿Por qué? Porque Vélez Sarsfield había incorporado al Código Civil, que él había redactado, este código magnífico del que hablábamos recién, el matrimonio canónico. Pero resulta que en la Constitución hay un artículo, que es el artículo 20, que dice que todas las personas, incluso las extranjeras, porque es un artículo que habla de los extranjeros, pueden celebrar matrimonio en la República conforme a la ley. Entonces, en un país de inmigración, etcétera, etcétera, resulta que el código permitía casar nada más que a las personas que eran católicas y a Claro, las otras era no. absurdo. O sea, nosotros nacimos con un régimen de matrimonio, nada más ni nada menos que de matrimonio, que violentaba el texto constitucional. Fíjate vos. Pero se tardaron muchos años, desde el año 1871 al 1893, para que se dictara una ley de Ley de matrimonio matrimonio civil. civil. Entonces, estas cosas, esta historia, este mirar para atrás, nos hace entender Exacto. lo que pasa hoy y por qué tenemos que interpretar conforme la Constitución. Es decir, es como si quien lee la ley tiene que levantar la mirada, ir a la Constitución, ir a los tratados internacionales para poder dar una solución justa aún a casos como estos que vienen del derecho de familia, del derecho de las personas, etc. Claro, es una jerarquía normativa que debe ser respetada. Claro. Decime, Aida, ¿vos has observado cierta resistencia a aceptar estos cambios? Me refiero no solo al ciudadano común, que a veces, bueno, sino a los jueces o a los funcionarios encargados de implementarlos. ¿Has notado algo de eso? Bueno, como te dije, nosotros, las personas que pertenecemos al mundo jurídico, Sí. en general tenemos una tendencia a la conservación. Cuando viene un cambio, cuando viene un cambio ya tenemos resistencia al cambio. Es una, podría yo decir que es una característica bastante Del ser frecuente. humano ¿eh? también. Sí, En nosotros, los que pertenecemos a las profesiones jurídicas, sí, notarios, abogados y ni qué hablar los sí, jueces, sí. ¿sí? Porque es cómodo seguir donde estábamos antes. Siempre cambiar tiene sus dificultades. Este código tuvo muchas resistencias y y en estos 10 años, a decir verdad, muchas de esas resistencias se han perdido porque se ha visto la utilidad La del utilidad, cambio. claro. Por ejemplo, cuando nosotros eliminamos el divorcio contencioso, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros dijimos, mire señor, al juez no le interesa por qué usted se divorcia, no le venga a contar al juez por qué. Usted al juez lo único que le tiene que decir es qué le está proponiendo al otro para solucionar las consecuencias que vienen de un divorcio. Exacto. ¿Tiene hijos? ¿Cómo va a pasar? ¿Quién va a pasar alimentos? ¿Dónde van a vivir? ¿Quién se queda con el uso de la vivienda? Si hubieron bienes, ¿cómo se dividen? Esas son las cosas que usted le va a venir a proponer al juez y el juez va a estar ahí en el medio para que esas propuestas lleguen a buen fin. Y si no se ponen de acuerdo, ser el juez quien lo resuelve. Exacto. Pero no en función de que este era culpable, el otro inocente. No, 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 no. Esas cosas se las cuenta al psiquiatra. Al juez le cuenta las consecuencias jurídicas. Jurídica. Bueno, cuando nosotros eliminamos eso que se llama divorcio contencioso o Con- causado, bueno, no te podés imaginar todo lo que nos dijeron, Lo que no sé. teníamos moral, que no nos interesaba la moral, que habíamos eliminado la moral de la vida familiar, que era esto de que el culpable tiene que tener sanciones. Bueno, no, nuestro concepto era que cuando un matrimonio se frustra, bueno, este no es un problema de culpables o No. inocentes, este es un problema de tratar de que esa disolución sea lo más pacífica posible, hiera lo menos a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ese divorcio, como te digo, al comienzo generó muchísima resistencia. En Mucha cambio, resistencia. pero en cambio, ahora que se vio, en estos 10 años,
cómo se ha pacificado. Se vio la funcionalidad de la reforma. Claro, entonces eso ya nadie lo critica. Pero otras cosas siguen siendo criticadas. Por ejemplo, la noción de autonomía progresiva de los niños, ¿sí? La gente de derecho estamos acostumbrados, Elvira, lo sabes bien, a mundos binarios. Hasta aquí sos incapaz y aquí en más sos capaz. Sí, sí. O sos capaz, o sos incapaz, o sos niño, o sos adulto, o sos... Sí, bueno, pero la vida no es así. Un chico a los 3 años, para la ley, es una persona menor de edad. También es un menor de edad un chico de 14 o 15. claro. Pero son menores de edad, pero es lo mismo un chico de 3 que un chico de 14. Obviamente, si un chico de 3 no se quiere tomar el remedio, vos le abrís la boca, le pones el remedio y se lo traga. Pero si a un adolescente no se quiere tomar el remedio a los 14 años, no podés hacer lo mismo. Entonces, la ley tiene que recoger este concepto que se llama de la autonomía progresiva. Progresiva. O sea, ¿qué es la autonomía? La autonomía, que esto es un concepto que viene de la filosofía y viene también del derecho constitucional y de los tratados de derechos humanos, es, como decía Kant y como decía en Argentina, ese grande que tuvimos, que se llamó Carlos Nino, cuyas palabras era la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La autonomía es esta posibilidad que tenemos los seres humanos de darnos a nosotros nuestros propios proyectos de vida. Entonces, ¿qué hace el derecho? El derecho parte de la base de la libertad, de la autonomía, de este derecho que tienen las personas a su propio proyecto de vida, obviamente siempre que estés dentro de los márgenes de la ley, que no le cause daño a terceros, etcétera, etcétera. Pero la autonomía, la libertad es básica para entender el derecho. Esto mucha gente, por ejemplo, que viene de la economía o la ciencia política, nos critica porque creemos que la gente de derecho lo único que hacemos es ponerle barreras a las libertades. No, al revés. Pero es al revés. El derecho nace de la libertad y, por supuesto, como no hay derechos absolutos, fijamos restricciones, pero el punto de partida es el de la libertad, es el del derecho. Bueno, con las personas menores de edad, esa autonomía, esa posibilidad de decisión, obviamente a los 3 años no es lo mismo que a los 14 o los 15, como decíamos recién. Entonces, si por ejemplo vos tenés un adolescente de 14, 15 años que se niega a ver a su papá o que se niega a ver a los abuelos, es muy difícil que vos podás imponerle a esa persona comunicarse con otros, porque esa comunicación, eso que antes se llamaba visitas, sí, la visita, pero no se visita al hijo, con el hijo te comunicas. Bueno, entonces, la autonomía progresiva es un concepto muy importante porque permite recoger esto de que la ley tiene que adaptarse a la realidad. Y así como un chico se va forjando esa posibilidad de decidir sus propios proyectos de vida con el tiempo, la ley tiene que tener en cuenta la edad, pero tiene que tener en cuenta también otro factor que es muy importante, que es el grado de desarrollo de esa persona. Y no todos los chicos tienen un grado de desarrollo semejante, porque o tienen diferentes aptitudes o están en diferentes lugares. Imagínate, un chico de la calle, lamentablemente, un chico de la calle adquiere una posibilidad de tomar decisiones propias frente a nadie que lo contenga y que tiene que tomarlas porque no le queda otra. No le queda otra. Ese chico de la calle puede llegar a tener un desarrollo para tomar decisiones muy superiores a un chico de la misma edad que lo tenemos muy protegido en la casa. Sí, seguramente. Entonces, el grado de madurez, por supuesto que normalmente va unido a esta pauta etaria, a esta pauta de la edad, pero muchas veces no va. O sea, chicos de la misma edad
tienen diferentes grados de desarrollo. Entonces, el concepto de autonomía progresiva Es muy atiende importante. a la edad y atiende también a esta posibilidad de desarrollo, a este grado de desarrollo. Entonces, los abogados que están acostumbrados a decir mayor, menor, es, bueno, pero Claro, es capaz, o incapaz, y entonces todo esto. Entonces quieren reducir, reducir. Si bien es cierto, el concepto de autonomía progresiva se ocupa muy especialmente de todos estos actos personalísimos que te estoy mencionando, claro, sí, sí. rige también en algunos campos que son de lo patrimonial. Te doy un ejemplo. Suponte una niña que está viviendo con su tía o con su abuela. Hay muchísimos casos en el país de personas menores de edad que no viven ni con su mamá ni con su papá, sino que viven con la tía, con la madrina, con la vecina, con la abuela. Sí, Bueno, y resulta que es el padre, este abandónico, que nunca la viene a ver ni nada, quien cobra del Estado todas aquellas prestaciones que se pagan en razón de que tenés un hijo. Pero no mantiene a esa hija. claro. Esa hija que está siendo mantenida por la tía, por la Sí, abuela, por sí, la sí, vecina. sí. Entonces, ¿qué es lo que le puede pasar a esa chica de 13, 14 años que está viendo eso, los esfuerzos que hace su tía, ¿ah? Por mandarla a la escuela, por pagar la luz, etcétera, y el padre que está cobrando lo que en realidad cobra por la... Entonces, nuestros jueces, en varios de estos casos que yo te estoy comentando, han considerado que aunque es una persona menor de edad, ¿ah? Tiene 13, tiene 14, tiene Sí, 15, puede ella ser quien perciba ese subsidio que ve cobra el Estado. Y le claro. ordena al Estado que no se lo pague al padre o a la madre, sino que se lo pague a esta persona que es menor de edad. Aquí vemos entonces cómo el concepto de la autonomía progresiva va no solo para los actos personalísimos, como esto del nombre, etcétera, Sí, etcétera, sí, sí. sino que también va para algunos aspectos patrimoniales. Pero muchos autores, vos me preguntabas por la resistencia, aún Mm, hoy se resisten al concepto de autonomía progresiva. Reconocen que está en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que no podríamos hacer otra cosa que reconocerla, sí, pero es como que se lamentan de tener sí. estas cosas. Nosotros no nos lamentamos, nosotros creemos que esto le hace bien a la sociedad, le Desde hace bien ya. a los niños, etcétera. Pero ellos con ese criterio de conservar esto que se considera la seguridad jurídica, para nosotros la seguridad jurídica es muy No. importante, pero esa seguridad jurídica debe ir acompañada de otros valores que también hay en la sociedad, como la solidaridad, la responsabilidad, todos estos a los que estábamos haciendo mención. Exactamente, exactamente. No, yo te decía hoy, porque cuando te hice esa pregunta estaba pensando en algo que viví yo cuando recién empecé en la profesión, que era el desconocimiento y el retaseo que hacían los jueces de la ley 11357 de Derechos Civiles de la Mujer, que era del año 1926 y seguían 30 años después sin interpretarla o retaseando sus alcances. Por eso yo te digo, no solamente las personas a las que va dirigida, sino muchas veces los propios funcionarios que deben aplicarla, interpretarla, como dijimos hoy, y después aplicarla. Bueno, pasaba ese tipo de cosas, ¿no? Y Sí, mira, Elvira, sí, quiero aclararte que este es un problema, el que estás mencionando, sí. no para consuelo, por supuesto, pero que se da en muchos lugares del mundo. Por Sí, ejemplo, ya. si mirás un país como Francia, las cuentas corrientes en los bancos, las mujeres tenemos que hacer esfuerzos terribles para que aparezca con nuestro nombre de soltera, porque las cuentas te las siguen poniendo a nombre con el apellido del Sí, 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 marido, sí, sí. haciendo esfuerzos terribles para modificar esas cuentas. O sea, esto que estás diciendo realmente es así, ¿no es cierto? Y cuesta muchísimo, son estas pautas culturales que hay que desterrar. ¿Mm? Sí, pasan los años. Y no.
Yo digo, estaba recordando a Dworkin, el famoso Mm, jurista, que decía que el juez forma parte de una cadena de funciones que vienen precedidas por normas y por principios que están palpitando en las decisiones adoptadas en el pasado por otros magistrados. Sin embargo, él destaca que en cada nuevo pronunciamiento, el juez es un eslabón de esa compleja cadena y es responsable de la evolución de la historia hacia el futuro, es lo que estábamos diciendo recién. Digo esto porque vos, desde tus votos, impusiste un giro innovador, diría copernicano, a la jurisprudencia de tu provincia y me atrevería a decir del país a través de tus votos, como decimos. Parecería que en cada instancia la labor del juez se va afinando. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Porque realmente ha sido así, ¿no? bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con Claro, Dworkin. sí. Sí, Efectivamente pienso que somos esos eslabones. Y sí. en eso en mí influyó muchísimo, y lo reconozco como uno de mis grandes maestros, el maestro Morelo, ¿no es cierto? Morelo, More, que fue para mí un grande, un grande. fantástico. Sobre todo en la judicatura, lo reconozco como mi gran maestro, a quien he seguido siempre en todas sus ideas. Morelo siempre me decía a mí, son los hechos los que mandan. Vos tenés que tener muy en claro cuáles son los hechos. Después esos hechos traerlos a las normas, pero son los hechos los que mandan. Claro. Bueno, vos imaginate, hoy, esa maravillosa frase que me pronunciaba a mí siempre el maestro, que son los hechos los que mandan para ir haciendo esos eslabones que hacemos desde la justicia, eh, todavía se profundiza más el concepto cuando lo mirás desde la perspectiva constitucional, porque desde la Constitución, desde los tratados de derechos humanos, es difícil que vos tengas un derecho, que vos decís, bueno, este derecho que está consagrado en la norma, estos son los hechos, estos hechos como que los meto, los subsumo en la norma, los incorporo en la norma y me sale esta solución como si fuera una máquina de hacer chorizo. No. Tengo la carne acá, tengo la carne, tengo la norma, la pongo acá y sale el chorizo del otro lado. No. Bueno, eso es muy difícil que sea así, y especialmente porque cuando tenés derechos humanos, cuando tenés derechos fundamentales en juego, siempre va a haber un conflicto de derechos. Este que te está invocando un derecho de un lado y el otro que te invoca también su propio derecho. Y entonces esos derechos los tenés que ir sopesando, pesando, balanceando conforme los hechos. A ver, vamos a dar un ejemplo para tu audiencia. Escúchame, ¿te acordás del artículo 16 que yo amaba y que siempre les hablaba a mis alumnos? Que estaba por ahí al final, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Bueno, vos Elemental. imaginás casos muy frecuentes que llegan a los jueces. Esta señora, que ya tiene nuestra edad y más también, que tiene Más la que yo casa no creo. y que es la dueña de la casa, Sí. pero que ante los problemas económicos en los que en los que está, y ella a lo mejor está sola, entonces en su casa, ¿quién vive? Vive el hijo, vive la nuera, viven los nietos, están todos adentro de la casa por razones económicas, no tienen las ventajas que podemos tener vos o yo de estar tranquilas y recibir a los nietos y la familia cuando queremos recibirla, Exacto. ¿no? Sino esa abuela que se convierte prácticamente a lo mejor también en madre, en educadora, en todo, porque es la que carga con la casa y encima es la propietaria. Bueno, muchas veces ocurre que esa familia le hace la vida imposible a esta señora, a quien no puede, ni siquiera se le permite cocinar lo que ella quisiera cocinar para ese día, comer lo que quiere, o nietos, Datos de la adolescentes realidad. Mm. que se drogan, que vienen tarde, que la despiertan, que después no puede seguir durmiendo.
Y esta señora, de a lo mejor 80, 82, 83 años, tiene un derecho que se lo otorgan, primero tiene el derecho de propiedad, porque es la dueña del Es la inmueble, dueña. pero además tiene los tratados de derechos humanos de las personas mayores, tiene muchos derechos de un lado. Cuando le dice al hijo, mirá, te tenés que ir con tu mujer y tu hijo a otro lado, porque yo ya no soporto, porque tengo derecho a una vida en paz y a En mí tu paz. mujer hasta me ha pegado, cosas por el estilo. ¿Qué es lo que le dicen? Ah, no, pero es que los derechos del niño a tener una vivienda. Entonces, esta señora mayor invoca un derecho que tiene protección constitucional y de un tratado y entra en conflicto con otro derecho también de estos niños, porque además le dicen, vos como abuela tenés obligación subsidiaria de pasar alimentos y dentro de los alimentos está la vivienda. Bueno, entonces el juez, ¿qué hace con estos conflictos de derecho? Tiene que pesarlos y en ese peso, en ese balanceo, van a valer mucho lo que son los hechos, las circunstancias del caso, La de esas que me estás hablando. Entonces, no puede hacer una sentencia como sale un chorizo de una máquina, sino Evidentemente que no. tiene que entrar a sopesar, a equilibrar todos estos derechos que están en juego. Y como te digo, no siempre es fácil, por eso necesitamos también jueces que entiendan esta problemática que antes no se miraba desde lo constitucional. No, Antes se miraba solo este articulito del código o lo que fuera. Lo que no quiere decir que no hubieron grandes juristas que antes de todo este fenómeno se dieran se cuenta de que, adelantaron un poco. por ejemplo, fíjate, Podetti, Ramiro Podetti, que hizo el código procesal de la Procesal. provincia de Mendoza en los años 50, era lo que te digo, muchísimo antes de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, estableció un artículo ahí que decía que había que escuchar al niño en todos los asuntos que le interesaban. No necesitó un tratado de derechos humanos Sí, para sí, sí, poner eso sí. en el código procesal, ¿entendés? O sea, en todas las épocas hemos tenido estos grandes que son los que nos han marcado el rumbo, que han abierto los caminos, etcétera. Sí, es cierto. Realmente, yo quería pasar a otro tema porque nos queda poco tiempo. Yo tuve el privilegio de escucharte, además de en exposiciones de congresos y jornadas, tus clases magistrales en la Academia Nacional de Derecho, cuando vos ingresaste en 2 oportunidades, y también hace poco en la Facultad de Derecho, esa maravillosa, pero maravillosa eh, clase magistral que diste cuando te designaron profesora honoris causa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Siempre me maravilló esa capacidad que tenés para abordar los temas más disímiles, como lo has hecho ahora, y la audiencia lo puede comprobar, y tornarlos accesibles, amenos, y has predicado y practicado esta virtud no solo como tratadista, como docente, como conferenciante, sino desde tus sentencias. Vos has hecho docencia desde tus sentencias, como lo dijimos recién. A mí me gustaría que, muy brevemente, porque nos está corriendo el tiempo, nos hablaras de esa labor que vos te impusiste, que algo dijiste hoy, de ser comprendida por los litigantes, esa idea de que el juez sea como un traductor de la ley a la realidad. Ese párrafo final del cual en alguna oportunidad hemos conversado. A ver, ¿qué nos puede decir? Porque es muy interesante esto. Bueno, yo, Elvira, siempre he creído que el derecho es un instrumento. Exacto. Es un instrumento que debe servirle a las personas para realizar la justicia, la equidad del caso concreto, como hemos dicho, etc. Entonces, en esto vuelvo a citar a Morelo, eh, la solución que el juez da al final
raramente es la última palabra. ¿Por qué? Porque la vida, la vida hace sobre todo en estos temas de los que hemos estado hablando, ¿no es cierto?, de las Sí. familias, las relaciones familiares, los niños, etcétera. Dar la última palabra no siempre es la expresión correcta, aunque ha sido la expresión que siempre hemos utilizado para la judicatura, ¿no es cierto? Bueno, el juez que te dice la última palabra. Sí, Cosa pero cuando jugada. pero cuando te la puede decir. Entonces, Sí. yo siempre he creído que sobre todo el que pierde el juicio, sobre todo el que pierde el juicio, ese es el que me tiene que entender mejor, porque el que lo Claro, gana el juicio, el que lo gana, a veces no le interesa saber por qué lo ganó y lo ganó, pero al que lo pierde, a claro, ese, como decía el gran maestro Calamandrei en Italia, a ese es al que tenés que darle todas las razones del mundo. claro, claro. Entonces, bueno, lo primero creo es el respeto a los litigantes, ¿sí? En un país democrático, como pretendemos ser, el juez no es alguien sentado allá arriba, el juez tiene que respetar, por supuesto, a los abogados, pero sobre todo a las partes, ¿m? Y sí, tiene que hacerse respetar también, pero para hacerse respetar, él debe respetar, ¿no? O ella Debe debe respetar, inspirar respeto. porque en mi opinión la justicia es un servicio público, A eso, funciona ya como lo un creo. verdadero servicio público. O sea, nosotros los jueces, y yo sigo diciendo nosotros, aunque me fui de la justicia Sí, hace más de 13 años, pero uno se sigue sintiendo juez. sí, Los jueces siempre. somos servidores de la justicia. Y si somos servidores de la justicia, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer es respetar a la gente. Y para respetar a la gente, nuestra función es, en primer lugar, resolver los asuntos lo más rápido posible, porque el tiempo es la vida de las personas. Es la vida. Entonces, lo que tenemos que tratar es, lo más rápido posible, resolver el conflicto. Y no solamente resolverlo rápido, sino resolverlo bien. Y para resolverlo bien, no podemos estar delegando las funciones en 20 secretarios, en un ejército, vos léeme esto, vos léeme esto, vos léeme lo otro. No, el juez tiene que leer personalmente el expediente, tiene que hacerse cargo de lo que las partes le están pidiendo, Obviamente. conocer la realidad. Y esa, en mi opinión, ha sido siempre la manera en la que yo considero que he respetado a la gente. No delegando lo que no es delegable, leyendo yo los problemas que tiene la gente y en la medida de lo posible también tomando las audiencias, aunque yo estaba en la corte, pero más de una vez hacíamos una audiencia donde yo escuchaba personalmente. Y más de una vez, cuando teníamos un perito sobre algún problema complejo, yo empezaba la audiencia pública, porque nosotros en la Corte de Mendoza empezamos a hacer audiencias públicas antes que las hiciera la Corte de la Nación. ¿Eh? Entonces, una vez que había un tema muy conflictivo, vinculado, imagínate, a la buena o mala construcción de un dique, que sabemos nosotros, ¿no es cierto?, de esas cuestiones. Bueno, Sí. entonces, yo tenía a los peritos allí, y en ocasiones como esa, no solamente en esa, pero en ocasiones como esa, cuando el perito empezaba a hablar, yo le decía, ¿usted vio la película Filadelfia? Y el perito me miraba como diciendo, ¿qué tendrá que ver lo que me está diciendo esta señora? Le digo, bueno, mire, le hago recordar la escena en la que el abogado le dice al perito médico en aquel caso, hábleme como si yo tuviese 5 años. Fuera un chico, sí. Porque tener una pericia que no se entiende vale tanto como no ¿Cómo no tener. tenerla? Como no tener. Entonces, bueno, yo siempre he intentado, como te digo, no sé con qué éxito, pero mi intento, mi propósito ha sido, primero, el respeto por el litigante, primero respetar al litigante y ese respeto viene del trabajo. Hay que trabajar, no hay que temerle al trabajo. El primer punto es que los jueces tenemos que trabajar mucho. No hay buenos jueces que trabajen poco.
No, El buen juez tiene que no trabajar mucho existe eso. y de esa manera entonces va a conocer bien el caso, va a conocer bien los hechos, va a poder estudiar bien el derecho, los antecedentes, etcétera, etcétera, y llegar a una solución equitativa dentro del ordenamiento normativo, porque los jueces no estamos para resolver el caso fuera de la ley, ¿no es cierto? Lo tenemos que resolver dentro del ordenamiento, pero todo eso exige muchísimo trabajo, muchísima dedicación, pasión, te diría. Al, Pasión. al que no le gusta el derecho, no se tiene que dedicar a eso, no tiene que ser ni abogado ni mucho menos juez. ¿Mm? Si no tenés pasión por el derecho, sé cualquier cosa en la vida, pero no seas juez. Pero Aida, es para todo, vos sabés que siempre lo decimos, que es una de nuestras películas preferidas en Cinema Paradiso. Haz Así cualquier es, cosa, pero hazlo pero con aparte, pasión. así Porque es, si vos no apasión. amás algo, no te sale bien. No, no, Es así, efectivamente, sí, es es así, así. es así, es así. Bueno, Aida, yo quería hablar del proceso medioambiental, de un montón de temas y otras de tu trayectoria, pero realmente ya estoy en el límite máximo. Y quién sabe, más adelante podremos tener otra charla porque ha sido magnífico todo lo que realmente tan claro, con una meridiana claridad, ha sido magnífico. Y yo creo que a la gente esto le tiene que gustar muchísimo porque se esclarecen las cosas en esa forma de expresarte que tenés vos tan bien. Pero bueno, ahora no podemos seguir. Que vos sabés que este programita se trata de cumplir un sueño. Bueno, vos has cumplido todos los sueños que te has propuesto y además, como sos una persona creativa y eso es consustancial con tu esencia, seguís concibiendo sueños que vas a seguir este, cumpliendo y concretando. ¿Y qué consejo vos le darías a quienes quieren cumplir sus propios sueños? Vos sabés que tengo acá uno de tus muchos libros, ¿m? Este Ah, libro, que me llama la atención la dedicatoria que vos le has hecho, porque vos pusiste a Fabiana, mi hija, que alcanzó la meta. Es decir, que cumplió su sueño, que llegó a su objetivo. ¿Qué consejo les darías vos a quienes quieren llegar a la meta? ese libro yo lo escribí cuando Fabiana se acababa de recibir de abogada. ¡Ah! ¡Qué Por lindo! eso, por eso esa dedicatoria de ese libro. ¿Qué consejo puedo dar? Bueno, yo, si sirven para los demás las cosas que a uno le sirvieron, que no siempre esto es así, porque Mm. hay cosas que le sirven a uno, pero que no le sirven a A los otro, demás, no le sirven a otros. Yo estas cosas de las que te he hablado, el respeto, el trabajo, el estas trabajo. son cosas que podría decirte las mamé. ¿Ya? Básicas. Sí. Son de mi casa, son de mi padre, son de mi madre. Ese fue el mensaje que ellos a mí me dieron siempre. Uno puede querer muchas cosas, pero todas esas cosas para alcanzarlas tiene que respetar a los demás, trabajar fuerte, y así vas a llegar, así vas a llegar. No, no tengas ambiciones desmedidas, pensá en lo que tenés que hacer Cada cada, día. cada día cuando te levantás, ¿qué es lo que tenés que hacer hoy? No te fijes en de aquí a 3, 4, 5 años, sino cuando te acuestes esta noche, pregúntate, ¿lo que tenía que hacer hoy lo hice? Y eso te va a ir dando solo el camino para llegar a la meta que te propusiste. Uno no se fija, no hay que fijarse metas demasiado lejanas, hay que fijarse, en mi opinión, metas más cercanas para poder irlas cumpliendo. Y cumpliendo, no mirando qué suerte que tiene el otro, que no, no. Yo,
lo que yo tengo que hacer, qué es lo que tenía que hacer, y así vamos para adelante. Por supuesto, yo he tenido mucha suerte en la vida, desde que nací, los padres que tuve, el marido que tuve, los Ay, hijos sí. que tuve, los nietos, o sea, hay una cuota de suerte que en la vida hay que tener, eso no se puede negar. Mm, Pero, no sé si es eh, suerte, no, no. Ay, es lo que pero, decís vos. pero lo fundamental, como te digo, en mí, lo que me sirvió a mí fue eso, de cada día proponerme algo a la Proponerte. mañana y a la noche decir sí cumplí. ¿Mm? Gracias, muchísimas gracias por tu generosa participación, Aida. Como siempre, una maravilla todo lo que decís. Yo quisiera encontrar una palabra para suficientemente representativa como para expresarte mi agradecimiento y decirte el honor que ha supuesto que estés hoy acá con nosotros. Pero no la encuentro, no hay ninguna. Lo único que te digo, gracias, como siempre, Aida, es una fiesta estar con vos, una fiesta para el espíritu, para el intelecto, porque además, bueno, has cumplido todo como profesional y has cumplido todo como ser humano, que eso es muy importante, porque una cosa sin la otra, no. Hay mucha No, gente que no. ha descollado en su vida, pero vos, como decís vos, lo atribuís a la suerte, yo creo que no. Eso No, te tiene dije que alguna dosis de suerte hay que tener. sí, alguna dosis, sí, pero bueno, realmente. Muchísimas gracias, Aida. Pronto nos vamos a volver a juntar porque ya te digo, hay tantas cosas que quisiera que nos explicaras con esa forma tan maravillosa que tenés de hacerlo, tan concreta, pero bueno, ahora tenemos que dejarlo acá porque ya tenemos 50 minutos, creo más, ¿no? Así Bueno, que yo te será hasta la agradezco próxima. muchísimo esta posibilidad de comunicarme con tu público, con esta audiencia tan hermosa que tenés. Y por supuesto me encantará estar de nuevo y seguir charlando sobre otros temas que nos convocan en una sociedad tan compleja como la que vivimos. Así que la agradecida soy yo de este encuentro que hemos tenido. Gracias, mi querida. Hasta pronto, te quiero mucho. Y Chao. yo un montón. Chao.